Comenzamos la sesión, quiero petar por ahí el chat a leones y comenzamos con esta sesión completamente desde cero. Bueno, bienvenidos a todos, sobre todo a las personas que lleváis menos tiempo en la academia, que lleváis poco tiempo estudiando. Y bueno, el día de hoy vamos a comenzar con toda una formación de la teoría de ondas, partiendo desde cero, partiendo desde la base y poniendo más el foco en la formación completa, en la formación en profundidad, para estudiar cada punto de esta teoría, ¿de acuerdo? Considero que es algo esencial. Ya hemos hecho el intensivo para personas que quieren ir algo más rápido. Ahora toca ponernos en serio, ponernos a estudiar en profundidad y ver realmente el porqué de cada movimiento o de cada teoría que originamos en los mercados, ¿vale? Así que bueno, antes de comenzar te quiero poner un poco en situación dónde nace el análisis técnico, ¿vale? A final del siglo XIX, seguro que habéis escuchado su nombre, Charles Dow, fue, digamos, el precursor del análisis técnico, sobre todo. Fue la persona que, bueno, fue el creador del Wall Street Journal, si no me equivoco, y fue la persona que trató de reflejar la economía de un país en índices bursátiles. Colaboró en la creación de Dow Jones en aquel entonces, creo que fue, tengo apuntado por aquí en el año 1887. Y posteriormente también colaboró en la creación del que llamaban Dow Jones Railroad Average, ¿vale? Al final es otra media de diferentes cotizaciones de empresas de los Estados Unidos. El Dow Jones en este caso a día de hoy cotiza con las 30 empresas de mayor capitalización de Estados Unidos y bueno, en su origen eran las 12 empresas de mayor capitalización. ¿Y por qué te cuento esto? Porque al final hubo un momento en la historia en que una persona decidió dar ese paso a estudiar el movimiento de los mercados, dar ese paso a ver el porqué de la subida y la bajada del precio en cada uno de los mercados. Al final tenemos que entender que cualquier activo que vayamos a operar simplemente es un activo con un precio determinado donde nosotros vamos a buscar esa posible compra o venta para beneficiarnos en relación a la cantidad de precio que mueva, siempre en base a un porcentaje de la cuenta de arriesgado y un porcentaje de beneficio. Partimos de ahí de ese punto. Entonces, ¿qué te puedo contar de Charles Dow? ¿Vale? Realmente fue el precursor del análisis técnico, fue la persona que puso sobre el papel todo ese movimiento del mercado y desarrolló una teoría, la teoría inicial en la que, bueno, como todos sabéis, nosotros estudiamos y operamos con el sistema de ondas de Elliott y Charles Dow desarrolló esa primera teoría sobre el análisis técnico en la cual posteriormente se basó Elliott para desarrollar la teoría que usamos a día de hoy. Ahora, esto no quiere decir que vayamos a pasar directamente a estudiar la teoría de Elliott. Considero que es necesario saber mínimo algo sobre la base de esta teoría de Dow, de el porqué de todos esos movimientos en el mercado. Es algo esencial conocer el origen para luego saber cómo se desarrolla algo, ¿vale? Así que bueno, te voy a resumir brevemente en qué se basa esta teoría de Dow. Luego nos iremos al gráfico para que realmente tengan la capacidad de identificar tendencias, de identificar movimientos de precio y tener un esquema mental al menos de cuáles son los movimientos que se desarrollan en el mercado con el paso del tiempo. Al final eso es lo que buscamos, tener un esquema claro para, una vez nosotros hemos estudiado un sistema de análisis técnico, tener la capacidad de entrar y salir del mercado en momentos determinados. Esa es nuestra única función, es decir, todo lo que vas a estudiar se basa en que en un futuro tú tengas la capacidad de entrar y salir del mercado en el momento adecuado. Esa va a ser toda tu tarea como trader. Ya es donde vamos a poner el foco. Al final tenemos que tener claro que los precios de distintas acciones, de distintos índices, de divisas, reflejan ciertamente la economía. Aunque haya veces que parezca que van un poco por separado, sobre todo con situaciones como la ocurría actualmente, pero sí que en el trasfondo son un puro reflejo de la economía de cada uno de los países. Entonces, ¿en qué se basa Charles Dow para desarrollar su teoría? ¿Vale? Lo primero que nos define es que el mercado siempre se mueve en secuencias ordenadas. Siempre se mueve en una tendencia primaria que suele estar caracterizada por 3 oscilaciones en una misma dirección. El mercado por lo general siempre se mueve en una tendencia que suele estar caracterizada por 3 oscilaciones en la misma dirección. Y eso es lo que vamos a ver aquí. Quien ya conozca la teoría de Elliott verá que al final es muy similar pero menos estricto en el caso de Dow. Luego Elliott lo que hizo fue simplemente poner una serie de reglas a este tipo de movimientos. Cada vez que tú veas un gráfico, finalmente tendrás la capacidad de identificar algo así.
Vamos a dibujar por aquí la onda. Y bueno, cada una de estas tres ondas de impulso, como he dicho, el mercado se mueve siempre en secuencia ordenada con una tendencia primaria, ¿vale? Que está caracterizada por tres ondas en la dirección de la tendencia. Tendencia alcista, tres ondas, 1, 2 y 3 en la dirección alcista de la tendencia. Ahora, coloquialmente, ¿cómo define Dow cada una de estas tres ondas? ¿Cómo define Dow cada uno de estos tres movimientos? ¿Vale? El primero sería un rebote del excesivo pesimismo. Rebote del excesivo pesimismo. Y aquí te quiero enseñar un gráfico antes de catalogar cada una de las ondas. Muchos lo habréis visto ya, pero es algo que tenemos que tener en cuenta. Al final tenemos que tener claro que toda oscilación que hace, digamos, un activo, en este caso tanto a la alza como a la baja, están causadas por los excesos de optimismo o los excesos de pesimismo del operador. Todo movimiento del mercado está causado por los excesos de optimismo o los excesos de pesimismo de un operador, siempre. Y cuando hablamos del operador, hablamos digamos, de ese sentimiento de mercado que hay por la mayoría de los traders. Te quiero enseñar por aquí una imagen, dame un segundo. Llegar a un punto de como trader desarrollas la capacidad de que esta imagen esté grabada en tu mente. El mercado solo es esto. El mercado solo es un ciclo de mercado con impulsos al alza e impulsos a la baja que reflejan el exceso de optimismo o el exceso de pánico de un mercado. No tiene más. Perdón, de la sociedad en este caso. No tiene más. Una serie de operadores que cuando el precio se va excesivamente al alza solo piensan en comprar y cuando se va excesivamente a la baja solo entran en pánico y piensan en deshacerse de todo lo que tienen. Y luego viene otro ciclo normal. O sea, el mercado es cíclico. Movimientos al alza, movimientos a la baja. Más adelante veremos pequeñas leyes que nos acotan un poco más esto, pero el mercado siempre tiene un movimiento cíclico. Esto te tiene que quedar grabado. ¿Por qué? Porque siempre está el típico operador novato que ve que el mercado no para de subir y comienza a comprar. Y ve que sube más y compra más. Y ve que sube más y compra más. Y llega el momento cuando el mercado va abajo, lo liquida. Literal. Entonces vamos a poner el foco en ese comportamiento en cierto modo psicológico, que luego evidentemente tiene una serie de reglas que son las que vamos a utilizar para nosotros ejecutar una operativa correcta, ¿vale? ¿Por qué, digamos, este punto sería el rebote del excesivo pesimismo? Porque el mercado viene de un movimiento de arriba a abajo, una tendencia bajista, y ya cuando está en excesivo pesimismo, cuando todo el mundo está pensando en deshacerse de todo lo que tiene encima, el mercado comienza su nueva tendencia alcista. Tenemos que tener esta imagen muy clara siempre en el mercado, ¿vale? La onda 3 al final se define como un cuadro económico al alza. ¿Qué ejemplo te puedo poner? Al final, la onda 3, como todos sabemos, siempre es la que genera un mayor recorrido y siempre es la que refleja ese cierto comportamiento normal del mercado, es decir, cuando todo el mundo tiene esa dirección clara alcista del mercado, pero todavía no ha entrado en una fase de optimismo excesivo. Solo tendrías que tener en cuenta eso, que la onda 3 al final es un cuadro económico al alza o a la baja, depende digamos, del ciclo de mercado en el que estés, pero es un comportamiento habitual. Por lo general va a ser más progresivo, no va a haber tanto pánico o tanta euforia como puede haber en los extremos de un movimiento y se va a desarrollar siguiendo su curso natural, ¿vale? Y por último, la onda 5. Descuento en exceso del valor. Tenemos que entender que el mercado se mueve por oferta y por demanda. ¿Cuándo el precio es económico? Cuando hay más oferta que demanda. Es decir, por ejemplo, ocurrió con el petróleo a principio de año. Cuando pasó toda la catástrofe mundial del coronavirus, bajó muchísimo el consumo mundial de petróleo, por lo tanto había muchísima más oferta que demanda y el mercado fue al alza.
¿Qué ocurrió? Que había muchísima gente vendiendo y cuando el mercado comenzaba a subir y empezaban a disminuir los vendedores, el precio comenzó a frenarse. Por eso en esa quinta onda tenemos el descuento en exceso de valor. Cuando hay algo que su precio se ha elevado demasiado y ya prácticamente no hay casi nadie que quiera comprar. Lo definiría de este modo. Ahora, teniendo en cuenta lo que refleja cada una de las oscilaciones del mercado, hay un punto que tenemos que tener en cuenta. Y muchas veces todo error de un trader ocurre simplemente por no tener en cuenta lo siguiente, ¿vale? En todas las oscilaciones de mercado siempre va a ocurrir una vuelta que cancelará 3/8 o más de esa oscilación. Te lo traduzco al español. Todo impulso se va a retroceder mínimo en un 38,2%. Todo impulso se va a retroceder mínimo en 3/8 de precio. Lo que sería un 38,2%. ¿Por qué ocurre esto? Simplemente porque el mercado no es direccional. El mercado tiene impulsos y retrocesos. Es lo que caracteriza el movimiento de los precios. Por definición, todo movimiento de precio se basa en impulsos y retrocesos. Impulsos y retrocesos. Como vemos aquí en el esquema, todo impulso tiene su retroceso mínimo al 38,2. Aquí sí que llegan las opiniones de, bueno, es que esta teoría dice que 23,6, la otra teoría dice que lo otro. Personalmente, lo que me he propuesto compartirte durante las próximas sesiones de este intensivo va a ser puramente la teoría de Elliott, sin ninguna modificación. Sin la más mínima modificación te voy a exponer la teoría de Elliott tal cual está redactada. Cuando lleguemos a las últimas sesiones, cuando hemos por finalizada la teoría, añadiremos conceptos que yo he aplicado que quizás no vienen de esta teoría, pero cuando me paro a pensar, cuando me paro a revisar, realmente te podría decir que el 95% de los conceptos que yo he aprendido de trading, ajenos a la teoría de ondas de Elliott, simplemente son lo mismo explicado de una forma diferente. Siempre son eso. Te puedo poner un pequeño break para ponerte diferentes ejemplos de lo que veremos en próximas sesiones. La onda 2 por lo general suele retroceder a la zona 2 de la onda 1. ¿Qué suele ser eso? Si lo miramos con el trading que aplican las instituciones bancarias. Una acumulación de órdenes. Otra norma. Por lo general la onda 4 suele retroceder al nivel de la onda 4 de 3, que sería por aquí. ¿Qué suele ser eso cuando nos aproximamos al tipo de trading que aplican los bancos? Simplemente volver a una acumulación de órdenes para continuar tendencia. Y es aplicado en grande, en pequeño, al final siempre define exactamente lo mismo. De ahí que, bueno, que lo personal lo que te vaya a compartir sea esta teoría en profundidad. Vale, que quede claro, todo impulso se va a retroceder mínimo en 3/8 de precio, lo que sería un 38,2. Ahora, siguiente punto a tener en cuenta. Y aquí viene ya donde tenemos que aplicar un poco ese sentido en el análisis, donde tenemos que poner un poco más de foco en mirar el mercado y ver realmente cuál es su comportamiento habitual. Voy a quitar esto aquí, queda más. Ahí va, me lo cargo. Perfecto. Se ve todo. Ok. Siguiente punto. El mercado tenemos que tener en cuenta siempre que registra las reacciones humanas a acontecimientos. Punto clave, o sea, este punto es para acompañar esto que te he dicho aquí. El mercado es un registro activo de las reacciones humanas a acontecimientos. ¿Qué quiero decir con esto? Seguro que mucha gente, bueno, escucha lo típico de operar por noticias, etcétera. Cuando ocurre algo el mercado va a subir, va a bajar, y tipos de movimientos así. O cuando es algo muy claro, creo que va a coger una dirección.
Tenemos que tener en cuenta que el mercado al final lo que va a hacer es reflejar el comportamiento del trader retail y reflejar el comportamiento donde la mano fuerte va a capturar a ese trader. Entonces, siempre quiero que esquematices esto un poco en tu mente. El mercado es un registro activo de las reacciones humanas a acontecimientos. Te pongo un ejemplo. Ocurre por ejemplo, el coronavirus, sin ir mucho más allá. Principio de año, explota una pandemia mundial. Cuando se comienza a hablar sobre el corona, en reacción a ello, el mercado comienza una tendencia a la baja. En reacción a ello. ¿Qué quiero decir con en reacción a ello? Por ejemplo, con esa situación se acumuló con que el mercado estaba demasiado alto y al final todo fue a un retroceso muy profundo. Pero en situaciones del día a día, cuando hay pequeñas noticias que pueden mover algo del mercado, todos los pequeños operadores van tarde, porque todos reaccionan a esa noticia de la misma forma y la mano fuerte lo que hace es limpiarlos de en medio y coger su dinero. Todo operador retail va tarde a una noticia. De momento, te puedo decir que no he visto ninguna cuenta auditada de nadie que opere con noticias, sinceramente. Me gustaría verla, también lo digo. Me gustaría verla porque no digo que no sea posible, pero digo que en lo personal no he visto ninguna experiencia positiva operando con noticias. Por eso vamos a tener mucho más en cuenta durante toda esta formación cuál va a ser ese concepto de análisis técnico, cuál va a ser ese foco que realmente tenemos que poner para ver el mercado y poder observar esa posible dirección de precio. Es algo esencial. Vale, tenemos en cuenta lo que hemos comentado. El mercado siempre registra las reacciones humanas. Vamos al siguiente punto. Según la teoría de Dow, como todos sabemos, es previa a la teoría de Elliott. Y luego la teoría de Elliott, muchos la conocéis, que la fractalidad, lo que ocurre en grande en pequeño, pero vamos a acotar mucho más allá a la hora de hacer análisis técnico. Eso lo veremos en próximas clases. Pero básicamente los mercados siempre se mueven formando tres tendencias. Este punto es muy fácil de identificar cuando vamos al gráfico. Ahora iremos al gráfico, observaremos un poco cómo se mueve y veremos cómo identificar o realizar un buen conteo de cada una de ellas. El mercado siempre se mueve formando tres tendencias. Ahora muchos diréis, Dani, ¿qué tendencias? Pues evidentemente son las que vamos a enumerar en este caso. Valga la redundancia, la primera de ellas, a la de tamaño más extenso en tiempo, la llamaríamos tendencia primaria. Por lo general suele ir de 1 a 3 años y suele marcar la dirección principal del mercado. Siguiente punto. Tendencia secundaria. Ahora, ¿qué caracteriza la tendencia secundaria? Que por lo general tiene una duración de 3 semanas a 3 meses aproximadamente. Y por lo general suele ser en contra de la tendencia primaria. Este concepto es un poco confuso porque puedes decir, vale, pero Dani, cuando voy a favor de la tendencia primaria también puedo tener una tendencia más pequeña. Aquí lo he explicado de una forma un poco adversa, como si fuera la tendencia principal, por ejemplo, bajista de un mercado, la tendencia primaria y la secundaria fueran simplemente los retrocesos. Se observaría de este modo, porque realmente si estamos mirando el impulso sería como que estamos mirando la tendencia primaria. Y es cierto, es así, porque al final una tendencia secundaria es una que va en otra dirección. ¿Ok? Quiero que quede claro esto. Hasta aquí bien, quiero que si alguien tiene alguna duda por el chat, que la comente y nos detenemos a explicarlo. Estamos viendo conceptos básicos, pero muy claves a la hora de analizar y a la hora de realmente enfrentarse al mercado. Y por último tenemos la tendencia menor. ¿Cuál sería la tendencia menor? La que es menor a 3 semanas, o sea, de un periodo menor a 3 semanas y por lo general suele ir en contra de la tendencia secundaria.
Sencillo de identificar. ¿Vale? Ahora, hemos definido los tipos de tendencias que hay. Me gustaría verlo, en cierto modo, en el gráfico. Vamos a ver si lo podemos representar sobre este mismo esquema. Si no me lo cargo, ok. Aquí tendríamos, por ejemplo, una tendencia primaria que sería alcista. Tendencia primaria sería la alcista. Vamos a etiquetarla por aquí y vamos a poner primaria. Ahora, ¿cuál sería la tendencia secundaria? La que va en contra de esa tendencia primaria. Que serían los retrocesos, evidentemente. Esta aquí sería tendencia secundaria, la vamos a poner en rojo, por ejemplo. Y aquí la vamos a marcar como secundaria. Y ahora, ¿cuál sería la tendencia menor en este caso? Vamos a dibujar una onda como si esto fuera un retroceso. Bueno, vamos a poner una ABC. Que no solape, perfecto. Vale, si la secundaria sería esta, sería el retroceso en sí, lo que sería tendencia menor sería la onda B, porque va en contra de la secundaria. Concepto sencillo, concepto simple. Tendencia primaria sería la que va en dirección del gráfico, la que marca la tendencia general del mercado. Tendencia secundaria sería la que refleja los retrocesos que va en contra de la primaria, va en dirección opuesta a la tendencia primaria. Y tendencia menor sería la tendencia de esas ondas en una escala menor que van en contra de la tendencia secundaria. Este sería en cierto modo el esquema. Vamos a etiquetar por aquí. Perfecto. Al final, básicamente es eso. Es decir, los diferentes niveles de tendencia y sobre todo tener claro en qué tendencia estamos operando. Esto nos va realmente a sumar cuando estamos dentro de una operación porque tenemos que tener muy claramente identificada la tendencia. Te voy a decir por qué. Imagina que tú estás en una compra en todo este movimiento. De hecho, te voy a poner en situación. Imagina que estás en una compra en el dólar franco y tú vas a por un movimiento direccional. Cuando entras en el origen de ese movimiento, sabes, por norma, que esa primera onda te va a retroceder prácticamente en su totalidad, por lo general al nivel de la onda 2 del primer impulso. Ahora mucha gente se viene abajo, cierra su posición y finalmente queda sin la ganancia. Su ganancia se esfuma porque no ha sabido aguantar esa posición para realmente coger la tendencia que estaba operando. Porque no olvides que si tú estás operando la línea azul, es inevitable que el mercado vaya en tu contra. Al igual que es inevitable que si haces mucha presentación al día pegue Cheima, es inevitable que si vas a operar un mercado largo, haya movimientos en tu contra. Por lo tanto, tenemos que entender eso. Tenemos que entender cuando estoy dentro de un movimiento, siempre va a haber ondas de un grado menor que me retrocedan incluso muy buena parte de mi movimiento en profit. Ahora, lo que he tenido que saber identificar es el origen de esa onda. Porque por norma nunca va a ir más allá del origen de esa onda. Ahí es normalmente donde está la clave. Ahora, ¿qué normas, por así decirlo, o cuáles son los puntos que reflejan la teoría de Dow? En este caso, el primero sería el que hemos comentado. Los mercados se mueven formando 3 niveles de tendencia. Y siguiente punto sería que una tendencia, en este caso, existe hasta que el mercado comienza a dudar o cambia de dirección.
Este sería el siguiente punto a tener en cuenta. ¿Qué te quiero decir con esto? Los que ya tenéis más conocimiento sobre toda la operativa de ondas, sabéis que hay ondas que se pueden extender muchísimo. Es decir, puede haber una 5 extendida y otra 5 de la 5 extendida, etc. Y que el mercado vaya muy largo en una dirección. Ahora, esta norma nos dice que una tendencia existe hasta que el mercado comienza a dudar, hasta que entra, digamos, en un periodo lateral, donde no hay tendencia, simplemente hay lateralidad, y el mercado comienza a hacer su maniobra para cambio de dirección. Por lo tanto, aquí basamos sobre todo nuestra operativa en el cambio de estructura. Todos sabéis que cuando buscamos un cambio de estructura, al final lo que estamos buscando es que se agote esa tendencia que está vigente en el momento actual. Y es simplemente donde tenemos que poner el foco. Siguiente punto de la teoría de Dow. El volumen. Y aquí mucha gente dirá, pero Dani, ¿el volumen en Forex? Y sí, el volumen que tú ves en tu MetaTrader de Forex es el volumen de negociación del broker donde estás comprando o vendiendo pares de divisas. Porque es el proveedor de liquidez, ¿vale? Si tú estás operando con un broker, ese broker te está ejecutando tus órdenes a mercado, ya sean compras o ya sean ventas. Por lo tanto, el volumen del cual tiene información ese broker es el volumen de negociación que ocurre dentro de ese mismo broker, sea el que sea. Por lo tanto, entonces esto concurre en que el volumen que tú vas a ver en tu MetaTrader no va a ser el volumen real, en mayoría de los casos. Ahora, por ejemplo, el volumen de índices de mercados centralizados, como puede ser la bolsa de Nueva York, sí que va a ser el volumen real. Entonces, mucho cuidado aquí sobre cuál es la fuente de información. Te aconsejo que investigues sobre ello. De hecho, te animo a que investigues sobre ello. Voy a hacer aquí un pequeño paréntesis para decirte que has iniciado en un mundo donde la proactividad es la que va a determinar tu éxito o tu fracaso en la industria. Ocurrirán muchos casos donde, como este, por ejemplo, yo te he comentado el tema del volumen y te he comentado que en los brokers es donde aparece el volumen de negociación del propio broker, pero ahora quizás tendría que dar un poco por tu parte de poner la proactividad de buscar dónde poder ver realmente el volumen de un activo. Así que te animo a que pongas ese trabajo y que lo busques para saber en cada momento qué estás viendo en el gráfico. El volumen, para que no lo sepas, añade al gráfico en la parte de indicadores, volumen. Y así puedes ver la cantidad total de compras y ventas que hay sobre un activo. Ojo, el volumen rojo no quiere decir compras y el verde, ventas y el verde compras, sino que el volumen rojo quiere decir que ha habido menos volumen de negociación que en la vela anterior. ¿Vale? Después de este pequeño paréntesis, lo que decía. El volumen de negociación debe confirmar siempre la tendencia. Debe aumentar cuando el precio se mueve a favor y disminuir cuando se mueve en contra. El volumen debe confirmar la tendencia aumentando cuando el precio va a favor de la misma y disminuyendo básicamente es esto. Toma nota por ahí. El volumen de negociación, es decir, el total de compras y ventas que va a haber sobre un activo, se debe confirmar la tendencia en todo momento. Siempre aumentará, cada vez habrá más volumen cuando el precio se mueve a favor de la tendencia y disminuirá, cada vez habrá menos volumen cuando el precio se mueve en contra de la misma. ¿Esto qué quiere decir? Que la divergencia en el volumen es una herramienta también muy potente cuando tenemos un activo que sí que refleja el volumen total del mercado. La divergencia en el volumen sí que es una herramienta muy potente cuando tenemos un activo que sí que refleja el volumen total del mercado. Te pongo un ejemplo. En una onda 5, el movimiento está siendo a favor de la tendencia. Sin embargo, si el volumen va disminuyendo, es porque se está empezando a agotar ese movimiento
y donde puede comenzar a entrar volumen es en las ventas. Es cuando el movimiento comience en una dirección contraria. No olvides que quien mueve el mercado es la mano fuerte, por lo tanto eso va a reflejar que normalmente cuando haya un aumento de volumen suele ser por participación de la mano fuerte en el mercado. No va a ser porque los 4 traders retail y los 4 que se han registrado en los brokers Pepito pongan sus órdenes de compra o de venta. No, va a ser por las grandes instituciones. Va a ser porque los hedge funds, los grandes fondos de inversión, los grandes bancos muevan su volumen de negociación, hagan, digamos, ejecución de compras y ventas en el mercado. Es un punto clave. Hasta aquí bien, equipo, todo claro. La sesión quedará completamente grabada. Vamos a hacer un intensivo que me va a obligar a eliminar el anterior, de lo bueno que va a ser. Así que chicos, continuamos. Vale, punto importante que también tenemos que tener en cuenta. Dow se basó en los precios de cierre de mercado para determinar las tendencias. Cierres diarios. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos que tener claro en todo momento el activo que estaba analizando o el activo sobre el que está construida una teoría. En este caso, tanto la teoría de Dow como posteriormente la teoría de Elliott están ambas constituidas, ¿vale?, sobre el Dow Jones, sobre el índice que representa la capitalización bursátil de las empresas la cotización de las empresas de mayor capitalización de Estados Unidos. Por lo tanto, evidentemente va a ser mucho más efectivo el aplicar esta teoría sobre, por ejemplo, índices o acciones que sobre el mercado de Forex. Aunque también aplica a la perfección. Pero ya sabéis que hay ciertos puntos como que, bueno, en el mercado de Forex hay ciertas ocasiones en que la onda 4 solapa levemente por la onda 3, porque al final es un mercado de doble variable. Este punto también te lo quiero añadir aquí. Tenemos que tener muy claro que cuando estamos operando acciones, operamos un activo que tiene un precio. ¿Y quién mueve, digamos, el valor de activo? Por lo general, la acción de la empresa. Sin embargo, cuando operamos divisas, tenemos dos divisas. Imagina, por ejemplo, el dólar contra el yen. ¿Puede mover el precio del dólar o puede mover el precio del yen? Te pongo un ejemplo. Hoy ha habido una caída bastante potente. Bueno, a ver, potente. Ha habido una corrección del dólar franco. Sin embargo, el dólar yen no ha corregido tanto. ¿Vale? No, viceversa. Ha habido una caída del dólar yen, pero el dólar franco no ha caído tanto. ¿Por qué? Porque la diferencia entre el franco y el yen, el franco ha aguantado muchísimo mejor el movimiento en contra. ¿Vale? Es un punto a tener en cuenta. Charles Dow se basó en los precios de cierre de mercado para determinar las tendencias y también en un gráfico diario. Charles Dow se basó en un gráfico diario para determinar las tendencias. Es algo esencial de saber. Y luego veremos cómo Elliott tampoco se basa en todas las temporalidades. Ya os enseñaré cómo más adelante, siguiente sesión, incluso por si queréis tenerlo en cuenta. En este caso, Elliott se basó en gráficos horarios, en gráficos de una hora para determinar su teoría de análisis técnico. Siguiente punto a comentar. Vale. ¿Por dónde íbamos? Ok. El siguiente punto sería que al final, basándonos siempre en el principio que determina la tendencia, es decir, que está constituida por una serie sucesiva de máximos ascendentes o de mínimos descendentes, vamos a poner el foco en identificar ese cambio de estructura. Porque no olvidemos que aquí, cuando hay una tendencia, lo que tenemos es una sucesión de mínimos y máximos ascendentes, y cuando es bajista, de mínimos y máximos descendentes. Y aquí viene ese cambio de tendencia que por lo general es el que nosotros operamos. Lo veremos en próxima sesión porque hoy
para terminar la sesión, quiero poner el foco en ver, en identificar técnicamente diferentes tendencias de mercado. Para eso nos vamos a ir a otro gráfico y vamos un poco a la práctica. Vamos a ir en este caso al eurodólar. Vamos al eurodólar. Tenemos el gráfico del eurodólar en este caso. Como podemos ver, todo este mercado va desde 2008 en este caso hasta 2020, y nosotros decíamos que una tendencia principal era un rango de aproximadamente 1 a 3 años. Por lo tanto, yo identificaría una tendencia principal aquí del 18 al 20. Tenemos un rango de 2 años donde tenemos un movimiento direccional. Luego viene Elliott y estos, digamos, 3 rangos, por así decirlo, de movimiento del precio, te los dividen en muchos más rangos, evidentemente. Luego tendríamos el rango superciclo, ciclo, etcétera. Pero vamos a poner el foco en lo que estamos estudiando hoy, que sería teoría de Dow. Tendencia principal sería esta aquí, una tendencia de duración de 1 a 3 años que marca la dirección general del precio. Ahora, si nos fijamos dentro de esta tendencia, al final lo que tenemos es una tendencia secundaria. ¿Cuál sería la tendencia secundaria? La que va en dirección contraria al precio. Sería esta de aquí. Sería esta de aquí. Si os fijáis, son diferentes movimientos en contra del precio. Incluso esta de aquí. Aunque personalmente esta ya sería la que te marca el cambio. Luego te limpia abajo y ya marca una nueva tendencia. Por lo tanto nos vamos a quedar con esa. Ahora, cuando tenemos una tendencia primaria, tenemos las tendencias secundarias, sería identificar cuáles serían las tendencias menores. Si bajamos a un gráfico de 4 horas, podemos ver cómo dentro de los propios movimientos alcistas, como puede ser este aquí, dentro de esta tendencia alcista secundaria, tenemos tendencias a la baja. Vamos a marcarlo en otro color. ¿Vale? Movimientos direccionales en contra de la tendencia secundaria. Incluso este de aquí. Y eso lo podemos identificar en cualquier tendencia secundaria. Aquí, por ejemplo, tenemos otro. Si nos vamos aquí, también tenemos movimientos direccionales en contra de la tendencia secundaria. Como puede ser este de aquí. Aquí, muy claro también. Este de aquí. Ahora, quiero que te quedes con el concepto de que el mercado se compone por impulsos y retrocesos. Es el último punto que vamos a tratar el día de hoy. Tienes que tener en cuenta en todo momento que el mercado se compone por impulsos y retrocesos. Vamos a repetir un poco lo que hemos dicho antes, pero basándonos en el gráfico. Aquí voy a añadir un indicador que... Bueno, vamos a añadir el volumen. Aunque sí que refleja... Vale. A ver si nos sirve. Por lo general no suele cumplir mucho con divisas. Vale, si os fijáis, la tendencia naranja es alcista. Aquí el volumen va subiendo. Cuando el precio va subiendo, el volumen va subiendo. Y cuando el precio comienza a caer, el volumen va disminuyendo. El precio comienza a caer, el volumen va disminuyendo. ¿Aquí qué ocurre? El volumen comienza a subir. El precio lo acompaña. ¿Cuándo sube el volumen? Cuando va a favor de la tendencia. Cuando va a favor de la tendencia, volumen ascendente. Cuando va en contra de la tendencia, volumen descendente.
Aún así, esto no sería un punto que yo tomaría como clave en el desarrollo de mi propio análisis técnico. ¿Por qué es un punto que no tomaría como clave? Simplemente por el hecho de que el volumen que se ve reflejado es el volumen de un proveedor de liquidez. No es el volumen del broker en sí. Aquí el volumen baja. Y aquí también comienza a subir. Ahí va, ok. ¿Queda claro este punto? Ahora, yo tengo que tener claro que imagina que yo en este punto de aquí, por ejemplo, aquí vemos como después de que suba el precio, el volumen aquí ya comienza a subir cuando sube el precio. Este tramo de aquí, el precio va hacia arriba y el volumen también va hacia arriba. Y aquí viceversa, el precio va hacia abajo y el volumen va hacia abajo. Empieza a verse el volumen en los movimientos alcistas. Por lo tanto, imagina que en este punto entrásemos a una compra. Imagina que en este punto de aquí entrásemos a una compra. Tenemos que encajar completamente, no sé, ponle después de la vela envolvente ascendente. Tenemos que encajar que si nosotros vamos por un objetivo determinado, siempre el mercado va a tener retrocesos. Es normal. Y más después de un primer impulso al alza. El mercado va a retroceder. Y ahí es donde nosotros tenemos que evaluar si buscamos coger este movimiento para luego recoger beneficios y cuando retroceda entrar de una forma simple en un 61, aunque tuviese un mayor ratio riesgo, o sea, imagínate que pillase esta posición hasta aquí y luego se me va a TP y luego pillo otra aquí más adelante, porque he pillado la de antes y aunque ahora tenga un 1 a 1, realmente el total está siendo también un buen balance, porque solo estoy cogiendo un tramo y luego volviendo por el otro tramo. Si perdiera, no estoy perdiendo la posición porque he recogido beneficios antes. Pero es un punto que no toca el día de hoy. Con lo que quiero que te quedes, que cuando estás a favor de una tendencia siempre vas a tener movimientos en contra. Siempre vas a tener movimientos en contra de la dirección que tú estás buscando en ese movimiento de precio. Y es donde tienes que poner el foco, no ponerte nervioso porque si te vaya la operación la tengas en positivo y si te vaya con negativo, etcétera. Pregunta por aquí Sergio dónde recomiendo iniciar. Recomiendo que hagas la sesión de básicos y una vez tengas claro cómo ver, cómo leer el gráfico, bueno, temporalidades, velas, etcétera, qué significa una vela y demás, comienza con estas sesiones que estamos viendo en vivo. Incluso tengo un curso que se llama Fast Series, que es un total de 10 sesiones que te recomiendo que lo veas completo para entender un poco más la operativa. Como os comento, vamos a profundizar muchísimo en todo este intensivo que vamos a desarrollar y vamos a poner el foco. Sí, las clases empiezan a las 11 normalmente, pero el día de hoy la hemos adelantado por un entrenamiento que tengo. Lo he comentado por Pip Talk. Así, de todas formas, se va a quedar grabada. Entonces, quien quisiera verla en su horario habitual, la va a tener disponible para verla. Las sesiones en España son lunes y miércoles a las 11 de la noche. Así que familia, hasta aquí la sesión donde hemos hablado un poco de la teoría de Dow, que es el precursor de análisis técnico, es la persona que originó todo ese estudio sobre el movimiento del precio en los mercados y es la persona que realmente dio pie a que se desarrollara una teoría de forma profesional sobre análisis técnico para cómo ver los mercados. Así que bueno, el día de hoy lo vamos a finalizar con un vídeo que para mí refleja los principios que hay que tener cuando te desarrollas en la industria del trading. Vamos a finalizar la sesión con uno de los vídeos que más veces he visto repetido y que si vas a seguir mis clases lo vas a ver decenas de veces seguramente, pero es algo que si aplicas a tu día a día va a garantizar tu éxito en cualquier cosa que desarrolles en la vida. Así que equipo, muchísimas gracias por vuestro tiempo, poner el máximo compromiso en vuestra formación y va a ser tu disciplina día a día y las pequeñas acciones cada día que tú pongas en tu formación y en tu progreso las que te van a llevar a generar un resultado. No olvides que has iniciado en una industria donde los resultados habituales, si le dedicas el mismo tiempo que a cualquier otra profesión, van a ser muy superiores a la misma. El otro día miraba los resultados que yo tenía cuando llevaba 8 o 10 meses en la industria y al final era normal
lo que yo estaba progresando, porque si comparas con cualquier otra profesión, un médico, un abogado, un ingeniero necesita 4 años para formarse. No cometas el error de querer adquirir toda la formación en unos pocos meses, porque tienes que poner tu compromiso. Incluso tienes la posibilidad de, mientras tanto, mientras estás aprendiendo, monetizar digitalmente tu plataforma. Así que, familia, os dejo con el vídeo y muchísimas gracias por vuestra atención. Nos vemos en la siguiente.